Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la edificación y la lealtad, ¿sí? Vamos a tocar este tema porque necesitamos aprender a ser discípulos edificados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser leales. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nosotros vamos a notar con qué alguien está siendo edificado y con qué está siendo formado alguien. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los procesos, cuando lleguen los tiempos difíciles, esa persona va a comenzar a permanecer y su fe no va a decaer. Es decir, que va a pasar procesos difíciles, cosas difíciles, pero nada los va a mover. Entonces, ¿qué hace? Un discípulo que está bien edificado, un discípulo que está bien formado, es que permanece fiel en medio de las pruebas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, me mandan por ahí mensaje, tenemos que entender que tenemos que ser edificados para poder ser fieles y leales a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros hoy estamos acá, es porque nosotros estamos aceptando el hecho de ser formados y de ser edificados por un propósito, por lo que Dios nos haya hablado o nos haya asignado. Entonces, no se trata de cómo nosotros podamos vernos a nosotros mismos, sino de cómo Dios es que nos ve a nosotros, ¿sí? Porque por ahí nosotros como líderes muchas veces podemos no ver en nuestros discípulos como Dios los ve y queremos ver sus errores, queremos ver quizás la manera en la que ellos actúan y demás, pero la manera correcta de ver a un discípulo, de verlos a ustedes, es la manera en la que Dios les ve y en la que Dios les asigna un propósito, y aún los peores pueden ser los mejores, ¿sí? Aún los peores discípulos pueden ser los mejores discípulos, ¿sí? Muchas veces nosotros nos identificamos con el ejemplo de Ananías y Saulo, en el que había una asignación especial de Dios en Ananías de ir a orar por Saulo, pero Ananías tenía un montón de excusas, Ananías tenía un montón de pretextos para poder ir a cumplir lo que Dios le había pedido que él haga. Entonces vamos a leer la historia, porque en esta historia nosotros podemos muchas veces como líderes sentirnos identificados, ¿sí? Y yo quiero que ustedes puedan leer y puedan aprender y puedan ser edificados con este mensaje para ustedes poder entender en qué es que Dios los llama y cómo es que Dios los ve. Porque muchas veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos no viéndonos cómo es que Dios nos ve. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 13 al 15. Y dice: pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Este es Ananías hablando con Dios, porque Dios, versículos antes, les estaba diciendo que él tenía que ir a orar por Saulo. Pero Saulo era una persona súper mala, o sea, era un hombre que estaba muy mal visto porque perseguía y porque mataba a los cristianos, ¿sí? Es decir, los torturaba, les hacía daño a todos los que seguían a Jesús. Entonces, dice, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes. ¿Sabes lo que Dios te diga? Anda, porque yo ya le elegí a ese, no me importa lo que vos estás viendo, no me importa tus excusas, no me importa lo que estás diciendo, aunque vos no lo veas, yo ya lo vi en su propósito. O sea, es Dios afirmando el propósito de Saulo. Es Dios afirmando el propósito que Saulo estaba teniendo en ese momento en su vida. ¡Ay, ven al grilla! Toma, mi amor, te paso el micro. Toma, bueno, era Dios afirmando el propósito de Saulo. Pero lo que más me encanta de esta historia es cuando dice que
le dice, anda porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes. Quizás te pasó en algún momento que alguien no quiso ir a buscarte, no quiso ir a orar por vos, no quiso ayudarte en la situación en la que vos te encontrabas. ¿Por qué? Porque era el peor. Porque tenía el peor testimonio, eras la peor persona. Pero Dios dice, Dios le dijo a alguien, anda, porque yo ya lo elegí. O sea, Él es mi mensajero para los gentiles, para los reyes y también para el pueblo de Israel. O sea, piensen en que si Dios no les habló a alguien para que ustedes estén hoy acá, ustedes no estarían acá. O sea, alguien les vio a ustedes con el propósito con el que Dios ya los vio. Entonces, me encanta esta orden porque muchas veces nosotros somos como Ananías para ir a ayudar a alguien. No queremos hacerlo porque vemos los errores, vemos lo peor que son, vemos toda la mugre que quizás alguien tiene. Y no, Señor, ¿para qué me voy a ir a buscarle al drogadicto si va a volver a drogarse? ¿Para qué me voy a buscarle a la que se va al boliche todos los sábados si va a volver a ir al boliche? Pero el Señor acá no le dice, mira el error y anda, fíjate si podés ir o no. Le da una orden y le dice, anda porque yo ya lo elegí. Y me impacta porque esta enseñanza nos muestra que Dios no nos ve como nosotros nos vemos hoy. Dios acá ya le está viendo a Saulo con su llamado y con su propósito. Entonces dice, Ananías fue, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado, escuchen, o sea, no vine porque yo quise. El Señor me ha enviado. O sea, te aviso que no, que vengo con todo el miedo porque le está persiguiendo, le está matando a todos los judíos, le está matando a todos los que están siguiendo a Jesús. Así que la verdad es que yo vine con miedo, pero me envió el Señor para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. O sea, no solamente fue sanado, sino que también fue bautizado por el Espíritu Santo. Después comió algo, recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. Imagínense el drogadicto del barrio hablando de Jesús, ¿entienden? O sea, Él es el que verdaderamente es el Hijo de Dios. Imagínense, ¿qué van a decir los vecinos si lo veían tirado en la zanja? Todos los lunes, porque desde el jueves se perdía ya. Imagínense, Saulo de un día para el otro predicando, dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Los vecinos diciendo, ¿no era este el que te robó a vos? Pero sin embargo, ellos se preguntaban, ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Es decir, ellos lo seguían viendo a Saulo con su error, cuando Saulo ya había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros como discípulos queremos consejería, pues la consejería nos va a ayudar. La consejería no nos cambia, la consejería no nos transforma. Lo único que nosotros nos transforma y nos lleva de gloria en gloria es el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos siendo débiles, si no hay transformación en nuestra vida, entonces ¿por qué no está el Espíritu Santo? Necesitamos tener al Espíritu Santo y ese encuentro con el Espíritu Santo para nosotros ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta esta historia porque Saulo, yo estoy segura que Saulo no se veía como Dios lo veía. Saulo se seguía viendo con culpa, se seguía viendo con sus errores, se seguía viendo de lo mal que él se comportaba, lo malo que él fue con los cristianos, con los que seguían a Jesús. Pero sin embargo, Dios ya lo había visto con su propósito. Dios ya lo había visto a Saulo con su asignación.
Y muchas veces nosotros nos vemos de esa manera. Nos juzgamos, nos vemos con nuestros errores, nos vemos con quizás nuestros pecados, nos vemos quizás con todas las cosas malas y negativas que hay en nuestra vida. Y no nos vemos como Dios nos ve. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Hechos 9. El momento en el que Saulo llega a Jerusalén, escuchen lo que pasa. Trató de reunirse con los creyentes. Escuchen, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Es decir, que nosotros acá vemos que él era el peor del mundo, porque era el que seguía a los cristianos, era el que seguía a los que estaban siguiendo a Jesús, pero cómo Pablo terminó siendo el mejor. Realmente nosotros, con nuestra familia, Cris, bueno, mi suegro, mi suegra, admiramos lo que hizo Pablo. O sea, para nosotros Pablo es una de las eminencias después de Jesús. O sea, lo que hizo el tipo estaba loco. Realmente una persona que tuvo un encuentro con Jesús pudo hacer lo que hizo Pablo. Le superó a todos los otros discípulos, y que esto no salga en vivo, pero le superó. O sea, para mí es el mejor. Lo que hizo Pablo, o sea, hasta hoy es, yo pienso que inalcanzable. Pero, o sea, Jesús dijo que nosotros haríamos mayores obras, hasta inclusive las que Él hizo. Pero me cuesta creer y llegar a la fe que tenía Pablo. O sea, era impresionante cómo él tenía esa osadía para predicar de un día para el otro. Que solamente lo puede hacer un encuentro con Jesús. O sea, acá dice que de lo peor, él fue el mejor. De perseguir a los que seguían a Jesús, comenzó a predicar de Jesús. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo, pero todavía estamos lidiando con esas cosas dentro nuestro. Estamos lidiando con maldiciones, estamos lidiando con nuestros errores, estamos lidiando con nuestras frustraciones y queremos consejería. La consejería no está mal. Queremos consejería, pero no está mal. Pero necesitamos un encuentro para ser transformados. Necesitamos un encuentro para ir a un nuevo nivel. Necesitamos un encuentro para ir de gloria en gloria. Entonces, acá estamos viendo la transformación de este hombre que de un día para el otro terminó predicando de Jesús. Dios ya lo había visto como un evangelista y apóstol de los gentiles y de los reyes. Pongan ahí entre paréntesis el verso 15. Nosotros podemos ver cómo Dios ya lo veía con su propósito. Dios ya estaba enfocado en lo que Él iba a hacer en Él, no en la realidad, no en el presente. Porque si vamos al caso, hoy en día todavía no somos perfectos. Pero vamos camino a esa perfección, vamos camino a esa transformación. Lo ideal es no perdernos en el camino. Lo ideal es mantenernos firmes en eso. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia me encanta porque se asemeja mucho a otra historia que nosotros podemos ver y podemos encontrar en la palabra, y es la historia de Esther con Mardoqueo. Nosotros estamos hablando de ser edificados y ser leales, ¿sí? Entonces, si nosotros somos edificados, nosotros podemos ser leales, ¿sí? Y depende de que nosotros seamos edificados y con qué materiales vamos a ser edificados, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero esta historia
de Mardoqueo a mí me encanta porque habla de una edificación y muestra un resultado en la vida de Esther que como líderes todos esperamos que esto suceda y es el discipulado ideal. Y es que Mardoqueo adopta a Esther, que era su prima porque sus padres murieron cuando ella era muy chica, y Mardoqueo comienza un discipulado con Esther. Comienza una formación con ella, una formación muy de cerca, muy específica, y resulta ser que Esther era una chica muy linda, pero fue a un casting para ver si quedaba como reina. ¿Sí? Porque había una reina que se llamaba Vasti, que se portó mal con el rey, que tuvo una mala actitud y fue quitada del reinado. Entonces había un puesto libre para una nueva reina. Esther era judía, ellos no eran judíos. O sea, la reina que tenía que ocupar ese lugar no tenía por qué ser judía. Pero ella entró sin que nadie sepa cuál era su identidad. Pero había una asignación. Entonces nosotros nos estamos encontrando con esta historia de Esther que en el momento de la formación y de la edificación que ella tuvo a través de Mardoqueo, se presenta una situación de persecución para el pueblo donde hay un hombre que manda a que el rey mande a matar a todos los judíos, es decir, al pueblo de Esther. Entonces, en ese momento, Esther tiene que revelar su identidad, tiene que revelar quién es ella, pero la única manera en la que eso podía pasar era que ella haya tenido un buen discipulado para poder mantenerse leal al llamado y a Dios. Si ella no hubiese sido discipulada, si ella no hubiese sido edificada, ella no hubiese podido cumplir su lealtad a Dios y al discipulado. Pero cuando llegó el momento, Esther dijo, yo soy judía y están queriendo matar a mi pueblo. Eso no podían hacer. No se podían acercar al rey así porque sí e ir a hablarle así porque sí. Pero ella se levantó y dijo, están por matar a mi pueblo rey. Hay algo que vos tenés que hacer. Y en ese momento toda la situación volvió para atrás y Dios se glorificó en medio del pueblo de Israel. Entonces, me encanta esta historia porque muestra que en la edificación, en la preparación, nosotros podemos ser leales al llamado y al propósito de Dios. Y a Dios. De eso se trata todo. De que, como decía Cristian el sábado, si nosotros algún día nos pica el bicho y nos vamos, lo ideal, lo correcto, lo que está bien es que ustedes sigan a Dios. Le sean leales a Dios, no a nosotros. Porque nosotros podemos tener errores, podemos equivocarnos. Pero el fundamento correcto es que ustedes sean edificados en Cristo. Él es el fundamento correcto. Él es el verdadero fundamento. Entonces, que nadie te diga, vos tenés que seguirme a mí, no. Vos tenés que seguir a Jesús. Vos tenés que seguir a Dios. Ese es el verdadero fundamento. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas 5 nosotros podemos ver el llamado de Pedro. Dios lo había visto desde la eternidad a Pedro. Él lo vio en el llamado como un apóstol, como un pescador de hombres, como dice la palabra, y vamos a leer, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y les dijo, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Pues estaban muy asombrados por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, es decir, sus compañeros, Santiago, Juan, que eran hijos de Zebedeo, y también estaban asombrados. Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Ese es el llamado.
Ese es el llamado de Dios. Es el único que puede decirte, mira, de ahora en más ya no vas a ser más Simón, de ahora en más vas a ser Pedro. Porque lo que era tu vieja Ia, lo que era tu pasado, ya es borrado y hoy comenzás a ser una persona nueva. Porque yo te vi desde la eternidad, porque yo te vi con el propósito, porque yo te vi con el llamado. Aunque vos no te veas como Dios te ve, Dios ya te vio con el llamado, Dios ya te vio con el propósito. Y nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender a vivir como Dios nos ve. El contraste de cómo se veía Pedro, porque le dice, apártate de mí, soy hombre pecador, cómo él se veía a sí mismo y cómo Jesús lo veía. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, venimos a la iglesia todos, pero cuando nos vemos nosotros, nos vemos con todos nuestros errores, nos vemos en el espejo equivocado desde siempre y no nos vemos como Dios nos ve. Totalmente. Entonces Pedro se veía como un hombre pecador, pero Jesús lo veía como un pescador de hombres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos los más rechazados? ¿Cuántos nos sentimos con la más baja autoestima? ¿Cuántos nos sentimos insignificantes, sin valor? Nos vemos sin propósito, nos vemos sin llamado, nos vemos que no vamos a lograr nada en la vida. Pero sin embargo, Dios nos ve con un propósito. Dios nos ve con la asignación realizada y completa. No es como nosotros nos veíamos antes ni como nos vemos ahora. Dios ya vio nuestra historia completa. Dios ya nos vio en la plenitud de Cristo. Dios ya no nos ve lidiando con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras maldiciones, con nuestras iniquidades. Dios ya no nos ve así. Dios nos ve en la plenitud desde la eternidad. Y es esa la manera en la que nosotros tenemos que aprender. O sea, que se nos sea revelado cómo es que Dios nos ve. Tenemos que entender y se nos tiene que ser revelado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay una frase que nosotros siempre usamos y compartimos con Cris, porque, como les decía, como líderes también somos débiles y luchamos con muchas cosas todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, que en la medida que vamos caminando y alcanzando esa plenitud, todo el tiempo vamos luchando y todo el tiempo vamos peleando con esas cosas. Entonces, nosotros tenemos una frase, es que Dios no nos llama por lo que nosotros éramos, ni por lo que somos ahora, sino por lo que vamos a hacer en Él. Dios no te llama por lo que hiciste en el pasado, Dios no te llama por lo que sos hoy en el presente, Dios te llama por lo que vas a hacer en Él. Es la única manera que nosotros podemos empezar a vernos, para nosotros poder entender por qué pasamos lo que pasamos, por qué vivimos lo que vivimos, por qué estamos en la realidad que estamos. Porque todo lo que nosotros pasamos y todo lo que nosotros vivimos es parte del llamado y parte de la plenitud en la que Cristo nos ve. No es que nosotros pasamos lo que pasamos para estar toda la vida así. Y era lo que hoy les hablaba a los mentores y les decía, chicos, hoy estamos todos juntos, disfrutemos nuestras familias, porque mañana, pasado, nos van a enviar a hacer iglesia, nos van a enviar a llevar la palabra, nos van a llevar a ser misioneros y tenemos que responder porque es esa la manera en la que Dios nos vio. ¿Ustedes creen que es fácil para nosotros irnos de viaje y predicar el evangelio y llevar el mensaje de avivamiento a las naciones y al mundo entero? ¿Ustedes creen que es fácil para nosotros no estar los lunes? ¿Ustedes creen que es fácil para nosotros no estar en el cumpleaños de un familiar, no festejar el Día del Padre, festejar mi cumpleaños en otra iglesia con gente que no es parte de la familia? Pero es como Dios me vio a mí. Entonces, hoy disfruten su realidad, aunque no sea la mejor, aunque no sean lo que ustedes soñaron, aunque no sean lo que ustedes desearon. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ustedes estén en esa plenitud en la que Cristo les vio, sí van a tener la vida que soñaron, la familia que desearon, la economía que siempre quisieron, porque Dios no tiene menos para los que son sus hijos.
Y eso es lo que Cris y yo hoy podemos vivir. La familia que nosotros soñamos, la economía que siempre quisimos, los negocios en el mundo, la vivimos en Cristo. Y aún 10 veces mejor. Y eso me da plenitud. Porque es todo lo que tengo, es hablando de Cristo. No hacemos otra cosa que no sea hablar de Él, planificar cómo hablar más de Él, planificar cómo hacer que el mensaje de Cristo llegue a más lejos, a más personas, cómo formar más discípulos en las naciones, en todo el mundo. Porque ustedes no saben, pero nosotros hoy estamos formándolo a ustedes, pero a su vez estamos creando un discipulado para las naciones. Porque hay gente que necesita el avivamiento, hay gente que necesita ser discipulada, hay líderes que necesitan de lo que ustedes tienen en abundancia, pero que ellos ni siquiera tienen. Tenemos los milagros en abundancia, tenemos la salvación en abundancia, tenemos la profecía en abundancia, tenemos todo en abundancia. Hasta la liberación es abundante acá. Y hay gente que no tiene nada. Y seguimos nosotros planificando cómo llevar el mensaje de Jesús a esos lugares donde no hay nada. Porque Dios ya nos vio así. Dios ya nos vio desde esta posición. Con Cristian y con el equipo hoy empezamos un ayuno de 21 días porque el 6 de agosto Cristian va a ir a Cuba. Es un viaje prácticamente misionero. Allá no hay absolutamente nada, no hay internet, no hay conexión, no hay redes sociales. Es un país comunista, totalmente comunista. Ahora ya se abrió un poco más el país, pero sigue siendo un país comunista donde hay muchísima escasez, pero hay mucho hambre de Dios. Se va a ir y nosotros tenemos que preparar el ambiente al que vamos a enviar. Porque no vamos todos nosotros, pero va Él en representación de un ministerio, en representación de una iglesia, en representación de ministros. Y no se va a un viaje de vacaciones a Cancún, se va a un viaje a misionar, a llevar la palabra, a llevar lo que nosotros tenemos y allá no hay. Entonces, es impresionante estas historias porque me conmueve cómo es que Dios es que nos ve a nosotros. Quizás hoy nos vemos como los más fracasados, como los peores del mundo, pero Dios nos ve con ese propósito. Dios nos ve con la eternidad en cómo es que nosotros vamos a alcanzar a parecernos a Él. Y la pregunta que hoy tengo para hacerles es, ¿con qué estamos siendo edificados? Y acá vamos a leer 1 Corintios 3, del 12 al 15. Y escuchen esto, porque yo voy a recibir recompensa por ustedes. Así que escuchen. En el mismo capítulo 3, en el versículo 6, donde dice Pablo: yo sembré la semilla, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Hablando específicamente del crecimiento personal, espiritual de cada uno de nosotros. Entonces vean cómo él habla de ese crecimiento, esa edificación de los diferentes materiales. Dice, 1 Corintios 3 dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, si la obra del constructor permanece
el constructor recibirá una recompensa. Por eso les dije que yo voy a ser recompensada por ustedes. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Yo no voy a sufrir pérdida por ustedes. Dice, el constructor se salvará como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Impresionante esta enseñanza, porque acá nosotros hablamos de con qué estamos siendo edificados. El material de qué valores. O sea, cuando vayamos al cielo vamos a ser probados. Yo no sé, o sea, no sé cómo será este tipo de prueba, pero no sé si será con fuego. Bueno, acá dice que será con fuego y demás, pero para mí puede ser como con una especie de proceso, así como los Juegos del Hambre, ¿vieron? Tipo, si no aguantamos los diferentes niveles de prueba, como que de esa manera vamos a ser formados. Pero dice, el fuego revelará la clase de obra en la que cada constructor ha hecho. Entonces, quiero hablarles de que estos materiales representan algo. Y quiero que nosotros podamos hacer énfasis en las diferencias que presentan estos materiales, en la distinción que hay, porque hay materiales que son eternos, otros que son naturales y otros que son totalmente temporales. Pero nosotros tenemos que aprender a ser discípulos que seamos fieles, leales a Dios, a su palabra, a su camino, y que podamos ser edificados con los materiales que son valiosos y que son duraderos. ¿Cuántos dicen amén? El oro, la plata y las piedras preciosas hacen referencia en la Biblia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todo lo que hagamos pueda darle gloria a Él. Esos son lo que significa el oro, la plata y las piedras preciosas. En cambio, la madera, el geno, hojarasca, heno, hojarasca, se refiere a obras humanas con intención de gloriarnos a nosotros mismos, y nuestras obras no nos dan salvación, pero sí son de edificación eterna. Entonces nosotros no podemos prendernos de nuestras obras para ser salvados. Podemos prendernos de nuestras obras para edificación eterna. Pero nosotros tenemos que aprender a ser esos discípulos formados con materiales valiosos. Materiales que le den gloria a Dios. Materiales que puedan servirnos a nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde realmente se van a ver qué clase de materiales con el que nosotros fuimos formados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde están, quiero que se puedan poner de pie. Y vamos a cerrar